Vamos a avanzar en el tema de polinomios realizando la factorización de polinomios. Factorizar un polinomio es igual a lo que con los números llamamos descomponer un número. Nosotros descomponíamos un número como producto de números más pequeños, o sea, descomponerlo en producto de números primos. El método es similar al que se hacía con los números y al que se hace con los polinomios. Por lo tanto, vamos a recordar los pasos para descomponer un número. Lo primero era tener claro los números que teníamos que probar. En nuestro caso, eran los números primos. Dichos números, empezamos por el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Todos esos números tendríamos que probarlos para ver cuál de ellos era el primer factor. La forma de hacerlo sería dividir el número entre cada uno de los números hasta que una de esas divisiones fuera división exacta. Una vez que teníamos la división exacta, o sea, en el paso 2, una vez que nosotros teníamos la división exacta, nos quedábamos con el factor cuya división es exacta. Y una vez que teníamos ese factor, por ejemplo aquí el 2 al dividir nos sale exacto, pero 63 entre 3 nos da 21, ya tendríamos una división exacta, por tanto el primer factor que hemos encontrado es el 3. Una vez que ya sabíamos cuál era el factor, el tercer paso sería hacer la división, como hemos hecho antes, y quedarnos con el cociente. Y una vez que teníamos el cociente, volvíamos a empezar el mismo proceso. Evidentemente, este segundo paso, nosotros en vez de dividir, teníamos una serie de normas para saber si era divisible por 2, por 3, por 5, por 7. Con lo cual no nos hacía falta dividir. Pues bien, a la hora de factorizar un polinomio, el concepto es exactamente el mismo. Vamos a factorizar, por ejemplo, ese polinomio, al que le vamos a llamar p de x. Y este polinomio lo tendremos que convertir, por decirlo así, factorizar en productos de polinomios más pequeños. La similitud con el caso anterior consistiría en, primer paso, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuáles son, en nuestro caso, los números primos, o sea, qué polinomios son los que tenemos que probar. En nuestro caso sería x menos 1, x más 1, x menos 2, x más 2, y así sucesivamente serían los polinomios que tendríamos que dividir nuestro polinomio principal entre cada uno de ellos y ver en qué momento esa división es exacta para seguir el proceso. En el segundo paso sería del mismo modo. Evidentemente, si nosotros tenemos que dividir cada vez este polinomio entre cada uno de estos polinomios, evidentemente, aunque se haga por Ruffini, es un proceso muy largo y puede ser demasiado extenso. Por tanto, igual que como para números, nosotros teníamos una serie de normas, de trucos, para los polinomios vamos a tener algo parecido. Y eso se denominan teoremas. Con estos teoremas, a la hora de buscar los factores, va a ser mucho más simple que tener que estar dividiendo por polinomios de primer grado. Por tanto, el primer teorema que vamos a ver es el que se denomina teorema del resto.
el teorema del resto nos dice que dividir un polinomio, por ejemplo, el polinomio, vamos a suponer, x cubo menos 2x más 3. Si nosotros tenemos que dividirlo entre x menos 1, podemos hacerlo de dos maneras. O dividirlo sin más, por Ruffini, ya sabemos que si este es menos 1, tendremos que poner aquí el 1, bajamos el primero, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, y el resto es 2. En cambio, el teorema del resto nos dice que si solamente queremos saber cuál es el resto de dividir, con sustituir el 1 en el polinomio tendríamos bastante. O sea, si yo sustituyo en ese polinomio el 1, sería 1 al cubo menos 2 por 1 más 3. O sea, 1 menos 2 más 3, que es igual a 4. O sea, coincide con el resto de la división por Ruffini. Si, por ejemplo, tuviéramos que haberlo dividido entre x más 2, se podría haber hecho igual que antes, utilizando la regla de Ruffini. Si es que hay un 2, es poner un menos 2 y dividimos por Ruffini. Menos 2 por menos 2, 4. 4 menos 2, 2. Menos 2 por menos 2, menos 4. Sumamos menos 1. Este sería el resto. O, como nos dice el teorema del resto, sustituimos en el polinomio el menos 2. O sea, menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2, más 3. Que sería igual a menos 8 más 4 más 3 igual a menos 1. Por lo tanto, para conocer el resto de una división, tan solo tendremos que hacer dividir el opuesto del número que tenga el polinomio a dividir en el polinomio. Por tanto, ya sabemos, mediante el resto, el teorema del resto, cuál va a ser el resto de la división entre el polinomio y cualquiera de estos polinomios de grado 1. En el momento que obtengamos una división exacta, aplicaremos el teorema del factor, que nos dice que el teorema de factor nos dice que si un polinomio p de x, por ejemplo, x cubo menos 2x más 1, si un polinomio tiene como factor x menos a, entonces el resto de dividir estos dos polinomios sería 0, o lo que es lo mismo, por el teorema del resto, al sustituir a en el polinomio saldría 0. ¿Qué significa este teorema? Que si, por ejemplo, yo tengo x menos 2 y aplico el teorema del resto, si yo sustituyo el 2, obtendría 8 menos 4 más 1, que es 5, que no es 0. Por tanto, este polinomio no es factor, porque la división no sale 0. En cambio, si tomamos este otro polinomio, si yo calculase el resto de dividir este polinomio entre este, como hemos dicho antes, o por Ruffini o por el teorema del resto, si yo sustituyo en ese polinomio el 1, tendría 1 menos 2 más 1 igual a 0.
Esto significa que al dividir este polinomio entre x menos 1, el resto sería 0. Por tanto, al polinomio x menos 1 puedo denominarlo factor del polinomio. ¿Cómo nos ocurriría, por ejemplo, si tuviéramos el 63 y el número primo 3 o el 2? El 2, si dividimos 63 entre 2, no da exacto. En cambio, si dividimos 63 entre 3, sí es exacto. Y por eso ya podemos decir que el 3 es un factor del 63, porque la división es exacta. Por tanto, una vez que tenemos una división exacta, en verdad tenemos ya uno de los factores. Y una vez que tenemos un factor, vamos a aplicar lo que se denomina el teorema de la raíz. El teorema de la raíz nos dice que si yo tengo un polinomio, por ejemplo, el x3 menos 2x más 1, el de antes, hemos probado x menos 2. Y al dividir, o sea, al sustituir el 2, nos salía 8 menos 4 más 1, 5. Como es diferente de 0, no es factor. Pero en cambio, si dividimos entre x menos 1, o sea, vamos a calcular el resto de dividir, sería 1 menos 2 más 1 es 0. Decíamos que sí es factor. Por tanto, si x menos 1 es un factor, la definición de raíz es que x se dice que es x igual a 1, se dice que es la raíz de polinomio. ¿Por qué x igual a 1? Porque si yo cojo este polinomio y lo igualo a 0, despejando, nos sale 1. Y por eso se dice que la raíz es 1. O sea, la raíz es aquel número que al sustituir en el polinomio es igual a 0. Y por último, tendremos el teorema de la raíz, que nos dice que en un polinomio de coeficiente la unidad, en su mayor grado, sus raíces enteras dividen al término independiente. ¿Qué significa? Pues en este caso, significa que en vez de, si tuviéramos que factorizar este polinomio, en vez de ir probando x menos 1, x más 1, x más 2, x menos 2, x más 3, o lo que es lo mismo, ir sustituyendo el 1 y sustituyendo el menos 1 y sustituyendo el menos 2, el 2, el menos 3, pues nos dice que en vez de probar todos, solo probemos aquellos números que dividen al último número. O sea, los únicos que dividen al 1 es el 1 y el menos 1. Por tanto, son los dos únicos que vamos a probar. Si un polinomio tuviéramos que factorizarlo y terminase, por ejemplo, en 6, en vez de probar todos los polinomios posibles, solamente probaríamos aquellos que su número dividen al 6. Por tanto, habría que probar el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3 y el más menos 6. Y si ninguna de estas fuera su raíz, pues entonces no tiene raíces enteras. Ahora, utilizando todos estos teoremas a la vez, vamos a factorizar este polinomio. Primero, aplicamos el teorema de la raíz, el que hemos visto antes. Si el número termina en 6, eso significa que solamente voy a probar más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Y tengo que ir probando a ver cuál me saldría división entera. O sea, sustituyo el 1, que al sustituir saldría 1, menos 7, menos 6
menos 12, como no es 0, no es una raíz, por tanto no es factor. Voy a probar el siguiente, el menos 1, y al probar el menos 1 saldría menos 1 más, más 7 menos 6, que sale 0. Por tanto, si ya obtengo que al sustituir el menos 1 es 0, significa que el x igual al menos 1 es una raíz. Y por tanto, x más 1 es el factor. Por tanto, ya tengo el primer factor. Si tengo ya el primer factor, paso al paso siguiente. El paso siguiente, una vez que lo tengo, es dividir. Vamos a dividir el polinomio inicial por Ruffini, que sería lo más sencillo. Y tenemos que colocar la raíz para dividir. Dividimos por Ruffini. Y evidentemente nos tiene que salir 0, porque ya lo habíamos comprobado al sustituir el menos 1 en el polinomio. Esto significa que tengo aquí un nuevo polinomio que es x cuadrado menos x menos 6. Esto que hemos hecho aquí, que esta división, es lo mismo que lo que hacíamos con los números. Por tanto, ahora tendríamos que seguir factorizando con este polinomio. O sea, sustituimos el 1, porque como termina en 6, tengo que probar más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6, todos los números que dividen al último. Pruebo el primero, 1 menos 6 es menos 6, que como no es 0, no es raíz. Pruebo el menos 1, el menos 1 saldría 1 más 1 menos 6, que es igual a menos 6, tampoco es raíz. Pruebo el 2, saldría 4 menos 2 menos 6 es igual a menos 4, tampoco da 0. Pruebo el menos 2, sería 4 más 2 menos 6. Ahora sí sale 0, por tanto, tengo que x igual a menos 2 es una raíz. Y por tanto, x más 2 es un factor. Una vez que ya he obtenido el siguiente factor, paso siguiente, divido. Si divido por Ruffini, tendría 1 menos 6. Pongo la raíz, menos 2, y aplico Ruffini. 1 menos 2 menos 3, 6, 0. Y el cociente es x menos 3, que ya es un polinomio de grado 1 que no puede ser más simple. Por tanto, ya he obtenido los tres factores que factorizan a mi polinomio. Por tanto, este polinomio se factoriza como x más 1 por x más 2 por x menos 3. Y tendríamos factorizado el polinomio.